Jacob Brennan creyó que lo había perdido todo cuando la fiebre se llevó a su esposa e hijo, dejándolo solo en su rancho de Nebraska en 1867. Pero su vida cambió cuando en un viejo puesto comercial abandonado encontró a una niña encerrada en una jaula con un letrero colgado al cuello, Damaged Goods. Dos almas rotas marcadas por un mundo que las juzgó sin piedad tendrían que demostrar que el verdadero valor no se mide por las cicatrices. Pero cuando regresaron los hombres que la habían encerrado para reclamar lo que consideraban suyo, ¿sería suficiente la protección de Jacob para salvar a ese corazón indomable que ahora sentía como parte de su familia? Un disparo retumbó en las llanuras de Nebraska, como si un trueno se hubiera desatado en cielo despejado. Jacob Brennan se despertó de golpe en su silla de madera, y el rifle que tenía a su lado cayó al suelo con estrépito. El viento otoñal de 1867 silbaba entre las rendijas de las paredes de su casa de campo, trayendo consigo no solo olor a nieve cercana, sino también algo más. Olía a humo, y venía desde un sitio donde no debería haber humo. Con un golpe seco, sus botas tocaron el suelo helado. Después de 3 años durmiendo en esa misma silla, evitando su cama vacía, la espalda le dolía como suela vieja. Desde la ventana, empañada por la escarcha, vio a sus vacas agrupadas cerca del granero. Sus alientos formaban nubecitas en el aire frío de la mañana. Todo parecía en orden, pero algo no encajaba. Jacob se puso su abrigo grueso y salió al porche. La extensión del territorio de Nebraska se desplegaba ante él como un mar color tierra salpicado por los pocos ranchos que aún quedaban. Desde una pequeña loma podía ver a lo lejos. Entonces lo notó. Una delgada columna de humo gris salía del antiguo puesto de intercambio de los Morrison a unos 30 kilómetros al este. Nadie vivía ahí desde hacía 2 años. Tras los ataques de los Cheyenne, la mayoría de los colonos huyeron al sur buscando seguridad. El puesto estaba en ruinas, las ventanas selladas con tablas, el techo vencido. Entonces, ¿por qué salía humo de la chimenea? Su estómago rugió recordándole que había vuelto a dormirse sin cenar. Últimamente le pasaba seguido, olvidaba comer, olvidaba cuidarse como lo hacía cuando Margaret estaba viva. Ella llevaba 3 años muerta, la misma fiebre que se llevó a su hijo también se la llevó a ella. Algunas mañanas sentía que fue ayer, otras como si hubiera pasado una eternidad. Caminó hacia la colina, detrás de su casa donde 2 cruces de madera sobresalían contra el cielo gris. El viento había desgastado las letras del nombre de Margaret, haciéndolas casi ilegibles. Margaret Brennan, esposa amada, 1834, 1864. La cruz más pequeña solo decía Bebé Brennan. Demasiado pronto para este mundo. Buen día, Maggie, murmuró, mientras arrancaba unas hierbas crecidas junto a las tumbas. Algo raro pasa en el puesto de los Morrison. Humo en la chimenea. Podrían ser vagabundos o algo peor. El viento no respondió, pero Jacob casi pudo oír la voz de Margaret, aconsejándole que pensara bien antes de actuar. Ella siempre fue la prudente, la que evitaba que él cometiera tonterías. De vuelta en casa, Jacob preparó huevos con tocino en la estufa de leña. Aún quedaban rastros de Margaret por toda la cocina, hierbas secas colgando del techo. Los platos azules que tanto le gustaban seguían ahí ordenados en el estante. La mecedora frente a la ventana donde solía esperarlo cuando él regresaba del campo. Ahora todo estaba cubierto de polvo, y el silencio era tan espeso que casi podía cortarse. Mientras comía, su pensamiento regresaba una y otra vez al humo. Ir y volver del puesto de los Morrison le tomaría todo un día. Pero el invierno se acercaba rápido. Si alguien se había metido ahí, corría el riesgo de morir de frío cuando llegaran las heladas de verdad. O quizás no era alguien necesitado, sino gente con malas intenciones, aprovechando un edificio abandonado como escondite. Después del desayuno, ensilló a su yegua una fuerte alazana llamada Belle. Había sido de Margaret dócil, inteligente, con una mirada que parecía entender más que muchas personas. Belle relinchó suavemente mientras él ajustaba la silla. Parecía presentir que no iban a hacer el recorrido habitual de revisar ganado y cercas. «Solo una vuelta rápida, niña», dijo Jacob, acariciándole el cuello. «Estaremos de vuelta antes del anochecer». El trayecto por las llanuras le dio tiempo para pensar. 3 años atrás, esa tierra rebosaba esperanza y futuro. Las familias llegaban, levantaban casas, comenzaban ranchos y granjas. Se hablaba del ferrocarril del progreso. Pero luego vinieron los problemas, ataques indígenas, sequías, enfermedades. Uno a uno, sus vecinos empacaron y se fueron regresando al este o buscando el sur.
Ahora Jacob se sentía como el último habitante de un pueblo fantasma. Su vecino más próximo estaba a más de 20 kilómetros y no veía un rostro humano hacía semanas. La soledad le calaba como ácido, haciéndole preguntarse por qué seguía ahí. ¿Para qué mantener un rancho si no había nadie con quien compartirlo? Pero algo lo retenía. Tal vez la terquedad. Tal vez era el recuerdo de los sueños de Margaret para ese lugar. O quizás simplemente no tenía idea de dónde más ir. El sol iba subiendo mientras Bell lo llevaba por las lomas ondulantes. La hierba de la pradera se inclinaba bajo el viento formando olas como si el campo fuera mar. A lo lejos un halcón daba vueltas sin prisa buscando algo que cazar. A pesar del dolor que arrastraba la hermosura del paisaje, aún conseguía dejar a Jacob sin aliento. A medida que se acercaban al antiguo puesto de Morrison, el olor a humo se hizo más fuerte. Pero no era solo leña quemada. Había otro aroma mezclado algo que le fruncía la nariz de forma instintiva. Las orejas de Bell se alzaron y empezó a andar con cautela, como si percibiera algún riesgo cerca. El puesto apareció a la vista al coronar una lomita. La estructura estaba más deteriorada de lo que Jacob recordaba, con tablones caídos y maleza creciendo por todos lados. Sin embargo, el humo seguía saliendo con claridad por la chimenea y en la tierra suelta se notaban huellas recientes de caballos. Jacob desmontó y ató a Bell a un encino pequeño lo bastante lejos para no llamar atención. Sacó su rifle de la funda y verificó que estuviera bien cargado. Tras 3 años de vivir en soledad, había aprendido a estar prevenido para cualquier cosa. Se acercó caminando con cuidado evitando hacer ruido, pero un sonido extraño lo paralizó. No parecía humano, pero tampoco animal. Un gemido ahogado, como si algo sufriera en silencio detrás del edificio. Apretó con más fuerza su arma y avanzó hacia la esquina para mirar. Lo que encontró cambiaría su vida para siempre. Allí en la sombra del puesto había una jaula que parecía sacada de una pesadilla. Jacob parpadeó varias veces pensando que su vista le jugaba una mala pasada. Pero las barras de hierro seguían allí crueles y reales bajo la luz de la tarde. Dentro de esa celda estrecha, apenas más grande que para un perro grande, había una niña acurrucada al fondo. No tendría más de 8 o 9 años. El cabello oscuro le caía enredado sobre la cara, y el vestido que tal vez alguna vez fue azul, ahora estaba hecho jirones manchado de tierra y cosas peores. Colgado de su cuello delgado, un cartel de madera que hizo temblar las manos de Jacob de rabia. Damaged Goods, los ojos de la niña se cruzaron con los suyos a través de los barrotes. Eran color tierra profundos pero vacíos de esperanza, sin rastro de confianza, ni la más mínima idea de que alguien pudiera rescatarla. Lo miraba como un animal salvaje observa al cazador, esperando saber si traía más dolor o una muerte rápida que pusiera fin al sufrimiento. Sweet Jesus, murmuró Jacob cayendo de rodillas junto a la jaula. ¿Quién te hizo esto?, preguntó. La niña no respondió. Se apretó aún más contra la esquina, haciéndose lo más pequeña posible. Jacob alcanzó a ver moretones en sus brazos y cortes en la cara. Alguien le había hecho mucho daño, y no una sola vez. Su mente se disparó con preguntas. ¿Qué clase de bestia enjaula a una niña como si fuera un animal? ¿Qué clase de demonio le cuelga un letrero diciendo que está defectuosa? Sus manos recorrieron los barrotes buscando una forma de abrir la cerradura, pero el candado era fuerte, grueso. No voy a hacerte daño, dijo él con voz baja. Usó el mismo tono que utilizaba con los caballos asustados. Me llamo Jacob. ¿Cómo te llamas tú? Nada. La niña seguía mirándolo con esos ojos vacíos, como si las palabras ya fueran algo demasiado caro para gastar. Jacob se puso de pie y examinó el lugar. Había señales claras de que otras personas habían estado allí no hacía mucho. Varias huellas de botas, restos de una fogata, botellas tiradas entre los matorrales. Pero quienquiera que hubiera estado ya se había ido, dejando atrás a esa niña como si fuera equipaje que no valía la pena cargar. El viento arreció trayendo consigo la promesa de lluvia o tal vez nieve. La niña temblaba bajo su vestidito delgado y Jacob notó que no tenía cobija ni ninguna protección contra el clima. ¿Cuánto tiempo habría estado allí? ¿Cuándo fue la última vez que comió o bebió agua? Jacob rodeó el edificio hasta la entrada principal. La puerta colgaba de las bisagras rotas y desde afuera se notaba que alguien había estado viviendo adentro. Había una manta enrollada en una esquina y varias latas de comida abiertas sobre lo que quedaba del mostrador viejo. Quien fuera que la mantuvo prisionera lo había hecho desde la comodidad del interior mientras ella se congelaba afuera.
En un clavo junto a la puerta, Jacob encontró un manojo de llaves. Su corazón dio un brinco. Una de esas tenía que ser la que abría la jaula. Pero justo cuando giraba para volver con la niña, oyó el galope de caballos viniendo desde el poniente. 3 jinetes se acercaban a toda velocidad sobre la llanura. Sus monturas levantaban nubes de polvo tras cada zancada. El instinto de Jacob, forjado durante su tiempo en la guerra, se activó sin pensarlo. Alcanzó a ver que venían armados y la forma en que cabalgaban no dejaba lugar a dudas, no eran visitas amistosas. Corrió de vuelta hacia la jaula. «Escúchame», le dijo a la niña con urgencia. «Vienen unos hombres, no sé si fueron ellos quienes te dejaron aquí, pero voy a sacarte. Puedes correr si hace falta». Por primera vez, la niña mostró algo más que silencio. El miedo se asomó brevemente en su rostro y asintió con un solo movimiento. Rápido, Jacob probó una llave tras otra, en la cerradura, los dedos temblando deprisa. El estruendo de cascos acercándose se hacía más fuerte. Por fin la cuarta llave giró y el seguro se dio con un chasquido. «Vamos», dijo Jacob abriendo la puerta del encierro. «Tenemos que irnos. Ahora». Pero la niña no se movió, miraba la salida como si fuera una trampa más. Otra mentira en una vida llena de ellas. La libertad parecía ya no era algo en lo que creyera. «Por favor», suplicó Jacob extendiéndole la mano. «Te juro que no voy a hacerte daño, pero esos hombres llegarán en cualquier momento». El estruendo de los caballos ya estaba prácticamente encima. Jacob alcanzaba a oír voces secas y cargadas de rabia. Los ojos de la niña se abrieron de par en par, llenos de pánico, y de pronto se lanzó hacia adelante, saliendo de la jaula y aferrándose a la mano que él le tendía. Sus dedos fríos y delgados apenas pesaban en los suyos. Jacob la levantó con facilidad y corrió hacia donde los esperaba Bel. A lo lejos podía oír a los hombres llegar al puesto de intercambio gritando entre ellos: «¿Dónde está Bramo 1? La jaula está vacía». «Revisen los alrededores», gritó otro. «No pudo haber ido muy lejos a pie», añadió un tercero. Jacob alcanzó a Bel y colocó a la niña sobre la silla antes de montar él mismo detrás. Ella se mantenía tiesa como estatua, temblando como hoja en vendaval. Mientras Bel se ponía en marcha, Jacob echó un vistazo hacia atrás. Los 13 sujetos ya examinaban la jaula vacía. Uno de ellos señaló hacia su dirección. Allí gritó: «Alguien se la llevó». Comenzaba la persecución. Jacob le dio la orden a Bel de correr más. Un brazo rodeaba a la niña para mantenerla firme. El otro sostenía las riendas. Bel era una yegua fuerte, pero llevar a 2 personas contra 3 jinetes frescos era demasiado. Sus perseguidores acortaban distancia con rapidez. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jacob a la niña mientras cabalgaban esperando calmarla. Ella giró apenas el rostro y por un instante creyó que iba a responder, pero solo apretó el cuerno de la silla y siguió mirando al frente. La tormenta que había estado amenazando todo el día por fin se desataba, y Jacob se dio cuenta que quizás eso les favoreciera. La lluvia haría más difícil seguir sus huellas, y él conocía esta tierra mejor que cualquiera. Pero primero debían mantener la ventaja el tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. Y Jacob comenzaba a sospechar que ese lugar quizás no existía, si no sabía quiénes eran esos hombres ni qué querían de esa niña. Lo único claro era que no la entregarían sin pelear. Fuera lo que fuera que esa niña hubiera vivido, y cualesquiera fueran las intenciones de esos hombres, Jacob preferiría morir antes que verla otra vez en esa jaula. La pregunta era: ¿tendría que morir para lograrlo? Una bala silbó tan cerca de su oído que sintió su calor. Bel tropezó en el terreno pedregoso, casi lanzándolos al suelo, justo cuando otro disparo resonó detrás. La niña dejó escapar un pequeño grito, el primero, desde que la había encontrado. «Agárrate fuerte», gritó Jacob sobre el estruendo de cascos y el retumbar del cielo. La lluvia caía con más fuerza, la tierra de la pradera se convertía en barro resbaloso. Bel comenzaba a jadear. Espuma blanca salía de su boca mientras se esforzaba más allá de sus límites. Jacob se atrevió a mirar hacia atrás. Los 3 hombres seguían en la persecución, pero habían perdido un poco de terreno. La lluvia ayudaba. Sus caballos también batallaban con el barro como Bel. Pero Jacob sabía que su yegua no aguantaría mucho más ese ritmo, menos aún cargando a 2. «Necesitamos refugiarnos», murmuró escudriñando el paisaje adelante. Las llanuras abiertas ofrecían poco escondite, pero recordaba un cauce seco al norte a unos 2 kilómetros. Si lograban llegar antes de que los alcanzaran, tal vez tendrían oportunidad. Dirigió a Bel
hacia una hilera de álamos que marcaban el curso del arroyo. La niña ya no temblaba, se mantenía erguida, sus pequeñas manos aferradas con fuerza al cuerno de la silla. El miedo seguía allí, pero ella lo contenía. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo Jacob. «Ya casi estamos a salvo». Pero al llegar al borde del arroyo, Jacob sintió hundirse el ánimo. Las lluvias recientes habían convertido lo que antes era un hilo de agua en una corriente salvaje. Bel se detuvo en seco, percibiendo el peligro. El arroyo era demasiado hondo y rápido para cruzarlo con seguridad, y los perseguidores se acercaban. «Tranquila, muchacha», susurró Jacob, acariciando el cuello de Bel. Miró de un lado al otro, siguiendo el curso del arroyo. Hacia el norte alcanzó a ver una curva del cauce rodeando una loma con rocas y matorrales. No era mucho, pero quizás bastaba para esconderse. Siguieron la orilla a toda velocidad. Los cascos de Bel resbalaban sobre el pasto húmedo. Detrás, los gritos de sus perseguidores se hacían más intensos. Uno gritaba algo, pero entre el viento y la lluvia no se alcanzaban a entender las palabras. Al doblar la curva, Jacob vio justo lo que esperaba encontrar. Una pequeña cueva en la ladera oculta detrás de unos pinos. Apenas cabía una persona arrastrándose, pero era lo mejor que podían conseguir. Jacob se bajó del caballo con rapidez y ayudó a la niña a descender. Allá dentro le indicó señalando la cueva. «Escóndete al fondo y no salgas pase lo que pase». La niña lo miró con esos ojos serios y marrones, y por un instante Jacob temió que se negara. Pero ella asintió con la cabeza y corrió hacia la entrada del refugio. «Espera», susurró Jacob. Ella se giró. «¿Cómo te llamas? Necesito saber cómo dirigirme a ti». Los labios de la niña se abrieron, se cerraron y volvieron a abrirse. Lily susurró, tan bajito que casi no lo oyó con el ruido de la lluvia. Lily repitió: «Jacob, es un nombre bonito. Voy a distraer a esos hombres, alejarlos de aquí, pero regresaré por ti. ¿Entiendes?». Ella volvió a asentir y se escondió dentro de la cueva. Jacob llevó a Bel lejos del escondite, dejando huellas evidentes en el lodo para despistar. Si esos tipos seguían las pisadas, pasarían de largo sin darse cuenta de que Lily estaba oculta. El plan funcionó mejor de lo que Jacob se hubiera atrevido a imaginar. Cuando los tres jinetes surgieron entre la lluvia, se guiaron por las huellas de Bel a lo largo del arroyo sin detenerse. Jacob mantuvo una distancia prudente, lo bastante cerca para mantener su interés, pero no tanto como para que se rindieran. A poco más de una milla encontró lo que necesitaba. El arroyo se ensanchaba en una zona baja y poco profunda. Bel cruzó sin dificultad y Jacob la dirigió hacia la otra orilla, donde había un grupo de árboles espesos. Una vez entre la maleza, se desmontó y esperó. Los tres hombres llegaron al cauce y se detuvieron. Jacob ahora podía verles el rostro. Tipos duros de aspecto áspero, armados con rifles caros. El líder era alto, con una barba negra espesa y una cicatriz atravesándole la mejilla izquierda. El hombre examinaba el terreno húmedo donde Bel había cruzado. «Ella pasó por aquí», dijo el de la cicatriz, «pero ya no la veo con él. Tal vez se cayó», dijo otro, un sujeto flaco de dientes amarillos. «O quizás el tipo es más listo de lo que parece», añadió el tercero, un grandulón de brazos tatuados con cuerpo de oso. «Pudo haberla escondido en algún sitio atrás». El de la cicatriz asintió despacio. «Sepárense, busquen a ambos lados del arroyo. No puede haber ido lejos a pie». A Jacob se le heló la sangre. Si regresaban y revisaban bien, descubrirían dónde estaba Lily. Debía desviar su atención como fuera. Respiró hondo y salió de entre los árboles, poniéndose a la vista. «Buscan a alguien», gritó al otro lado del agua. Los tres se giraron al instante con las manos yendo directo a las armas. El hombre de la cicatriz esbozó una sonrisa torcida nada amable. «Vaya, vaya», dijo. «Jacob Brennan, ¿no es así? Hemos oído hablar de ti en el pueblo. El loco ermitaño que vive solo en su rancho, el que conversa con la tumba de su difunta esposa». Jacob sintió cómo se le encendía el rostro, pero mantuvo la voz firme. «No sé quiénes son ni qué quieren con esa niña, pero no van a recuperarla. Esa niña es propiedad robada», respondió el hombre con la cicatriz. «Tenemos papeles que prueban que nos pertenece legalmente. Me llamo Frank Dalton y podrías decir que soy un especialista en recuperar lo perdido». Ese nombre le cayó a Jacob como un golpe al estómago. Había oído hablar de Frank Dalton, un traficante de menores que vendía niños robados a burdeles y fábricas en el este. Si Dalton tenía interés en Lily, la situación era más grave de lo que imaginaba. «Ella no es propiedad», dijo Jacob aferrando su rifle. «Es una persona». Dalton soltó una carcajada seca que resonó en todo el arroyo.
Las personas tienen derechos, Brennan. Esa salvajita no tiene ninguno. Toda su familia está muerta asesinada por los Cheyenne hace 3 semanas. La encontramos vagando por la llanura casi sin juicio. Le estamos haciendo un favor al darle un lugar a donde ir. En una jaula, retrucó Jacob. Con un letrero colgado al cuello, dijo el flaco. Esa niña es peligrosa, salvaje como un coyote. La jaula era por seguridad de todos. Jacob alzó el rifle. Mienten, y aunque no lo hicieran ni siquiera a un perro rabioso, se lo daría a tipos como ustedes. Como quieras, respondió Dalton desenvainando su arma. Pero esa niña se viene con nosotros, viva o muerta. No vas a impedirlo. El primer disparo rompió la calma de la tarde. Jacob se lanzó detrás de un tronco caído mientras las balas silbaban a su alrededor. Estaba en clara desventaja 3 contra 1, con un arroyo como barrera. Pero ya había sobrevivido a cosas peores en la guerra. Lo que más lo angustiaba no eran las balas, era la posibilidad de que mientras lo tenían inmovilizado, los hombres de Dalton regresaran y encontraran a Lily. Esa niña contaba con él y no podía fallarle. Pero ¿cómo podría un solo hombre con un rifle contener a 3 asesinos armados el tiempo suficiente para mantenerla a salvo? Voy a contar hasta 10. Brennan, gritó Dalton desde el otro lado. Luego cruzamos, y todo se pondrá mucho peor para ti y esa mocosa. Jacob se agazapó tras el tronco. La lluvia le chorreaba por el ala del sombrero mientras revisaba su munición, 6 tiros en el rifle y algunos cartuchos más en el bolsillo. No era mucho, pero tendría que bastar. El problema no era solo la cantidad, era el tiempo. Cada minuto que pasaba allí era un minuto más que Lily pasaba sola en esa cueva, fría asustada y probablemente convencida de que él también la había abandonado como todos los demás. La idea de ella esperando en la oscuridad le apretó el pecho como una piedra. «Uno», gritó Dalton. Jacob se asomó por un costado del tronco caído. Los 3 sujetos se habían desplegado a lo largo del arroyo, haciendo lo imposible de vigilar a todos a la vez. Dalton se quedó al centro mientras los otros 2 avanzaban en diagonal para rodearlo. Un nuevo sonido captó la atención de Jacob, caballos viniendo del oriente. El corazón le latía como tambor. ¿Serían refuerzos de Dalton o algo inesperado? A través de la cortina de lluvia, Jacob alcanzó a distinguir a 2 jinetes acercándose al arroyo. Uno vestía un abrigo largo que ondeaba con el viento y el otro usaba un sombrero amplio tan bajo que cubría su rostro. Venían con cuidado como si quisieran evitar ser vistos. 3 los recién llegados se detuvieron unos 50 metros más abajo siguiendo el curso del agua. Jacob entrecerró los ojos intentando ver mejor entre la lluvia. El del abrigo levantó algo hacia su rostro. Un catalejo, se dio cuenta Jacob. Estaban observando el enfrentamiento. 4. Jacob supo que no podía esperar más para descubrir de qué lado estaban. Lily dependía de él y tenía que actuar. Levantó su rifle y apuntó cuidadosamente hacia Dalton. 5. El disparo cruzó el arroyo como un rayo. Dalton se lanzó al suelo justo cuando la bala levantó lodo a centímetros de sus botas. Jacob rodó rápidamente a una nueva posición mientras una lluvia de balas caía donde antes se ocultaba. 6. Bramó Dalton, ahora con furia, ya sin rastro de seguridad en su voz. Jacob disparó de nuevo, esta vez hacia el flacucho que intentaba colarse por el costado del arroyo. El tipo soltó un alarido y se arrastró hacia atrás sujetándose el hombro. 7 nuevos disparos vinieron hacia Jacob, pero eran erráticos, descontrolados. Los hombres ya no tiraban con certeza, intimidados por su puntería. Jacob aprovechó para mirar río abajo. Los forasteros se habían acercado más y ahora se movían por lados opuestos del arroyo. 8. Algo cambió. Jacob lo notó en el tono de Dalton. Su conteo se volvía más lento, titubeante. Ya había notado la presencia de los otros y no sabía cómo interpretarla. 9. Uno de los forasteros bajó el rifle. Por un instante escalofriante, Jacob pensó que le apuntaba a él. Pero el disparo fue hacia el hombretón que estaba al lado izquierdo de Dalton, quien giró sobre sí mismo y cayó con un gruñido. ¿Qué demonios? Dalton se giró hacia la nueva amenaza, olvidándose por completo de Jacob. El segundo jinete ya estaba cruzando el arroyo, su caballo salpicando agua al trote. En su abrigo colgaba una placa brillante, una estrella de Marshall de los Estados Unidos. Frank Dalton llamó el Marshall. Está arrestado por tráfico de menores robados. La cara llena de cicatrices de Dalton se puso pálida. Marshall Hayes balbuceó. Todo es un malentendido. Solo estamos recuperando propiedad ajena. Nada más. La única cosa robada aquí es la libertad de esa niña, respondió Hayes apuntándole con el rifle.
Y tengo testigos que aseguran que usted ha vendido niños a burdeles desde aquí hasta Kansas City. Jacob, viendo la distracción, se deslizó hacia el arroyo. Si lograba cruzar mientras el Marshal entretenía a Dalton, quizás podría terminar todo esto sin más sangre. Pero el flacucho herido lo vio moverse. Ahí va, gritó, alzando su arma hacia Jacob. Este se lanzó al agua justo cuando las balas impactaban alrededor. El agua estaba helada más de lo que imaginaba, y la corriente fuerte como una bestia. Nadó con dificultad manteniendo el rifle fuera del agua, avanzando hacia la otra orilla. Dalton disparaba ahora contra Hayes, usando al herido como escudo. El segundo Marshal intentaba flanquearlos. El hombretón herido volvió a pararse disparando, a pesar de su brazo sangrante. Jacob alcanzó la otra orilla y se incorporó con el agua escurriendo por su ropa. Ahora estaba detrás de Dalton. Tenía el tiro claro, pero algo lo hizo dudar. Tal vez era el recuerdo de la guerra, cuando disparar para matar era parte del día a día, y nunca lo superó del todo. «Suelten sus armas», gritó Jacob. «Están rodeados». Dalton giró los ojos abiertos de rabia y sorpresa. «Debiste quedarte fuera de esto, Brennan». Su arma se levantaba cuando Hayes disparó. Dalton retrocedió llevándose una mano al pecho y luego cayó de bruces en el lodo. El flacucho soltó su arma al instante. Le temblaban las manos al alzarlas. «No disparen, me rindo», solo seguía órdenes. El hombretón aún seguía en pie, pero su brazo sangraba y el rostro se le había puesto gris de dolor. Miró a su líder caído, luego a los dos Marshals que lo apuntaban. «Decisión inteligente», dijo Hayes mientras el hombre dejaba caer su arma. Ahora al suelo los dos, manos detrás de la cabeza. Jacob se quedó parado en el lodo. La lluvia lo empapaba. Apenas podía creer que hubiese terminado. El Marshal Hayes se acercó, una sonrisa seria en su rostro curtido. «Jacob Brennan, soy el Marshal adjunto Tom Hayes. Llevamos 3 meses persiguiendo a la banda de Dalton, desde que asaltaron aquel tren de carretas cerca de Fort Kearney». «La caravana», repitió Jacob. «Fue allí donde atraparon a Lily». Hayes asintió. «Una niña de unos 8 años, cabello oscuro, ojos color café. Sus padres murieron en el ataque junto con otras 6 personas. Dalton la ha estado usando como señuelo para atraer a gente de buen corazón como tú». A Jacob se le revolvió el estómago. «Cebo, esa era su táctica», explicó el segundo alguacil al acercarse. «Encuentra una niña en apuros, deja que alguien decente la rescate. Luego los siguen hasta su casa y los despojan de todo, y a veces hacen cosas peores. ¿Pero por qué tenerla en una jaula?», preguntó Jacob. «¿Por qué tratarla así?». El rostro de Hayes se ensombreció. «Porque Frank Dalton era un monstruo que disfrutaba ver sufrir a otros. El mundo está mejor sin él». Jacob pensó en Lily sola, escondida en esa cueva, probablemente creyendo que él nunca volvería. «Tengo que ir por ella», dijo. «Está escondida como a 1 milla, río arriba, muerta de miedo». «Iremos contigo», dijo Hayes. «Esa pequeña ya ha vivido demasiado horror. Necesita saber que ahora está a salvo». Mientras cabalgaban por la orilla del arroyo, Jacob no podía evitar pensar en algo raro. En 3 años era la primera vez que no enfrentaba un peligro él solo. Los Marshalls llegaron justo cuando más los necesitaba, como si alguien hubiera respondido a una oración que ni siquiera supo que hizo. Tal vez Margaret sí lo estaba cuidando desde donde estuviera. Tal vez ella envió ayuda cuando más hacía falta para salvar a una niña que ya no tenía a nadie en el mundo. La gran pregunta ahora era ¿qué pasaría con Lily cuando el peligro inmediato pasara? ¿A dónde iba una niña si no le quedaba familia ni hogar? La cueva estaba vacía. El corazón de Jacob se detuvo al ver la entrada oscura donde Lily debía estar. Solo quedaban unos pedazos de tela rasgada, restos de su vestido ya maltrecho, atrapados seguramente en las rocas del refugio. «Se ha ido», susurró Jacob. Apenas si su voz se escuchaba entre el golpeteo constante de la lluvia sobre la ladera. El Marshal Hayes se arrodilló junto a la entrada, examinando el barro con mirada entrenada. «Mira esto», dijo señalando unas pequeñas huellas que se alejaban del sitio. «Se fue sola. Estas marcas son demasiado limpias como para que alguien la haya arrastrado». Jacob sintió alivio y pánico mezclados. Lily no fue capturada, pero estaba sola, en medio del campo, en plena tormenta. Una niña de 8 años, sin comida, sin abrigo, sin saber a dónde ir. «¿Por qué habría huido?», preguntó Jacob, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. «Le prometí que volvería». El segundo Marshal, que se había presentado como el diputado Clark, levantó la vista desde las pisadas. «Piensa como ella dijo.
Oye disparos, ve extraños acercándose, probablemente cree que estás muerto y que nosotros también somos hombres de Dalton. Jacob cerró los ojos imaginando el terror que debió sentir Lily. Después de todo lo vivido, confiar no era algo sencillo. El ruido de los disparos seguramente le confirmó que lo peor había ocurrido otra vez. ¿Hacia dónde se fue?, preguntó Jacob. Hayes señaló al norte siguiendo las diminutas huellas. Hacia las tierras altas, dijo. Terreno difícil, muchos escondites para una niña, pero también muchos peligros donde podría perderse o lastimarse. Montaron sus caballos y comenzaron a seguir su rastro. La lluvia borraba las pisadas en varios tramos, pero Hayes era un rastreador experto. Notaba detalles que Jacob ni veía. Una brizna de pasto doblada, la huella de una mano, en un tronco piedras movidas en una pendiente. Conforme subían las colinas, la preocupación de Jacob crecía. El frío aumentaba con la altura, y Lily apenas iba vestida para clima templado, mucho menos para un temporal de montaña. ¿Cuánto podría resistir una niña así? Allí dijo de repente Clark señalando adelante. Algo se movió entre esas piedras. Jacob entornó los ojos entre la lluvia y alcanzó a ver un destello de tela azul entre los peñascos grises. Lily gritó. «Soy Jacob. Ya estás a salvo». La tela desapareció de inmediato. Hayes levantó la mano para que se detuvieran. «Está asustada», dijo el Marshal en voz baja. «Si subimos todos de golpe, saldrá huyendo otra vez. Tal vez uno solo deba acercarse despacio, mientras los demás esperan aquí». Jacob ya desmontaba. «Iré yo, ella reconoce mi voz». Pero justo cuando Jacob comenzó a trepar la ladera, llamándola con suavidad, surgió un nuevo problema. Las piedras estaban mojadas y resbalosas. Casi pierde el equilibrio varias veces. Si eso era peligroso para un hombre adulto, ¿cómo había hecho una niña asustada para subir tan alto? Lily volvió a llamar Jacob. Su voz rebotaba entre las rocas. «Por favor, no tengas miedo. Los hombres malos ya no están. Ya no pueden hacerte daño». Una voz pequeña respondió desde algún punto más arriba. «You're lying. I heard the shooting. Everyone who tries to help me dies». A Jacob se le partió el alma al oír el dolor en esas palabras. Esa niña había aprendido que el cariño traía pérdidas, que confiar en alguien era invitar a la tragedia. ¿Cómo hacerle ver que el mundo no siempre es cruel? «Estoy vivo», Lily dijo Jacob subiendo con cuidado. «El Marshal Hayes y el diputado Clark también están aquí. Son los buenos los que detuvieron a los malos». «Marshals lie too», fue la amarga respuesta. «El hombre que me encerró dijo que me protegía de cosas peores». Jacob la encontró acurrucada en una cueva pequeña formada por 3 piedras enormes. Temblaba sin control. Sus labios estaban morados del frío. Tenía los brazos rodeando sus piernas, hecha bolita en el rincón. Verla tan chiquita, tan sola, le apretó el pecho a Jacob. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó él sin acercarse demasiado, quedándose a la entrada de la cuevita. Lily se quedó mirando su rostro por un buen rato. Luego asintió apenas. Jacob se acomodó en una piedra plana lo suficientemente cerca para conversar, pero dejando espacio para que ella no se sintiera acorralada. «Sé que no confías fácilmente», dijo Jacob, «y tienes razones para eso, pero quiero decirte algo que es verdad. Esos hombres que te lastimaron ya no volverán». Marshal Hayes le disparó al jefe y los otros están esposados. «Pero vendrán más», contestó Lily, con una voz hueca resignada. «Siempre hay más hombres malos, eso me lo advirtió mi mamá antes de morir». A Jacob le recorrió un escalofrío, y no era por el aire frío de la sierra. «Tu mamá quería cuidarte, hacerte precavida, pero no sabía que también hay gente buena, gente que se preocupa por ti y quiere protegerte. Todos los que se preocupan por mí se mueren». «Mueren», susurró Lily. «Mi mamá, mi papá, el bebé Samuel, hasta la señora buena del carromato que me dio su chal. Todos están muertos por mi culpa», no respondió Jacob con firmeza. «Ellos murieron porque a veces el mundo es cruel. No fue por ti, jamás por ti». Por primera vez Lily lo miró directo a los ojos. «Entonces, ¿por qué sigo viva si todos los demás ya no están?». La pregunta lo golpeó como si le hubieran dado en el pecho. Era la misma que él se había hecho por años. ¿Por qué había sobrevivido él y no Margaret ni su hijo? ¿Por qué unos viven y otros se van? No lo sé, reconoció Jacob. Pero quizá los dos seguimos aquí porque nos toca cuidarnos uno al otro. Tal vez eso hacen las personas cuando ya no tienen a nadie, se encuentran y comienzan otra vez. Lily se quedó callada largo rato, como si tratara de decidir si podía creerle o no. Observaba su rostro con esa seriedad que no era común en niñas tan pequeñas.
Finalmente habló con una vocecita apenas audible. Ellos dijeron que yo estaba rota, por eso me colgaron ese letrero al cuello. Las cosas rotas no tienen familias de verdad. Esos tipos estaban equivocados en todo, le dijo Jacob. No estás rota, Lily, estás herida y eso no es lo mismo. Las heridas sanan si alguien se toma el tiempo de curarlas. Abajo se escuchaban los gritos de Hayes y Clark. Ya sonaban inquietos. La tormenta estaba empeorando y debían hallar refugio cuanto antes. Tengo una casa calentita, dijo Jacob, con una chimenea encendida, comida caliente y libros para leer. Te gustaría quedarte allí por un tiempo, hasta que decidas qué quieres hacer después. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. ¿Y si por mi culpa te pasa algo malo? ¿Y si por tu culpa me pasa algo bueno?, le contestó Jacob. Mi casa ha estado en silencio demasiado tiempo. Tal vez ya es hora de que vuelva a tener el sonido de alguien viviendo en ella. Por un momento Jacob pensó que diría que sí, pero entonces un rayo cruzó el cielo seguido de un trueno que hizo vibrar toda la montaña. Lily se encogió apretándose al fondo de la cueva. El miedo desplazó la pequeña esperanza que empezaba a asomar en sus ojos. Los espíritus de la tormenta están enojados, susurró. Mi mamá decía que vienen por los que traen mala suerte. Jacob comprendió que alguien, quizá su madre o quienes la encerraron, le había llenado la cabeza de supersticiones para hacerla temer incluso de sí misma. Romper esa clase de miedo no sería con palabras. Haría falta tiempo, constancia y mostrarle que el mundo podía ser a veces un lugar bueno. Pero antes tenían que sobrevivir la tormenta más feroz que Jacob había visto en años. Otro relámpago partió el cielo como si se abriera el techo del mundo, y el trueno que vino después sacudió piedras sueltas del risco. Lily gritó y se pegó más al fondo de la cueva, convencida de que los espíritus la habían encontrado al fin. Solo es mal tiempo, dijo Jacob, pero su voz también llevaba preocupación. En los pocos minutos que llevaban hablando, la tormenta se había convertido en algo realmente peligroso. El viento soplaba como si quisiera arrancar la montaña, y la lluvia azotaba de lado, haciendo casi imposible ver más allá de un par de pasos. Allá abajo, Hayes gritaba algo, pero sus palabras se perdían en el estruendo del viento y el agua. Jacob apenas distinguía las siluetas de los 3 caballos encogidos entre las piedras, con la cabeza baja bajo la lluvia. No podemos quedarnos aquí, le dijo Jacob a Lily. Esta cueva no nos protege si esto se pone peor. No voy a salir, dijo Lily con una voz aguda por el pánico. Si salgo, los espíritus me verán. Jacob miró alrededor del hueco donde estaban. Ella tenía razón, ofrecía algo de resguardo, pero ya se formaban charcos en el suelo rocoso. Si la tormenta seguía ganando fuerza, corrían riesgo de ser arrastrados o aplastados por una piedra suelta. Escúchame, Lily, dijo Jacob tratando de sonar sereno. Las tormentas no tienen espíritus, solo son viento, agua y rayos, cosas que pasan en la naturaleza. Entonces, ¿por qué muere gente en ellas?, le lanzó ella sin dudar. ¿Por qué esa noche durante la tormenta murieron todos los del carromato menos yo? Jacob se quedó callado un instante. No sabía bien cómo había muerto la familia de Lily y no era el momento de preguntarlo, pero entendía que en su mente la tormenta y el ataque se habían mezclado como si fueran una sola fuerza, que se lo había arrebatado todo. Ambas habían sido fuerzas que le arrebataron a todos los que amaba. Sometimes storms are dangerous, admitió Jacob. That's why we need to get to real shelter. Mi casa no queda lejos y está hecha para resistir. Allá podremos esperar a que pase todo esto calientitos y a salvo. Otro relámpago iluminó la ladera de la montaña. Jacob se quedó helado al ver lo que ocurría. El arroyo estaba subiendo de forma alarmante, alimentado por la lluvia furiosa bolsa y el agua que bajaba desde lo alto. Aquello que una hora atrás era apenas un riachuelo, ahora rugía con furia y ya tocaba el nivel donde dejaron los caballos. Los de Hayes y Clark intentaban llevar los animales a terreno más alto, pero no era fácil. Los caballos estaban nerviosos por los truenos y el viento y la lluvia no ayudaban nada. Lily, tenemos que irnos, ya dijo Jacob con urgencia. El agua se está subiendo. Pero al voltear hacia la cueva, Lily ya no estaba. De alguna manera se había escabullido mientras él miraba el arroyo desvaneciéndose en la tormenta, como un espectro. Lily, gritó Jacob, pero su voz apenas se escuchaba entre el viento. Trepó entre las piedras desesperado por verla, aunque fuera de reojo. ¿Cómo podía una niña moverse con tanto sigilo?
¿Cómo podía desaparecer tan rápido? Entonces lo escuchó un grito leve, cortado de pronto como si el miedo lo hubiera ahogado. Venía de más arriba. Lily estaba subiendo la montaña, quizá buscando otro refugio. Jacob comenzó a escalar, usando tanto las manos como los pies en las piedras resbalosas. La lluvia le picaba en la cara como agujas. El viento con fuerza intentaba tirarlo de la montaña a cada paso. Pero allá arriba había una niña aterrada que creía ser una maldición, y él no pensaba dejarla sola. El terreno se volvía más traicionero con cada metro ganado. Resbaló varias veces, por poco cae, y solo se sostuvo gracias a una rama torcida o a una piedra salida. Si para él era así de difícil, ¿cómo estaría Lily? Lily llamó otra vez. «Please answer me. No puedo ayudarte si no sé dónde estás». Esta vez escuchó una respuesta, una voz apenas audible a su izquierda. Cambió de rumbo avanzando por una cornisa angosta y peligrosa. La encontró en un saliente pequeño, atrapada, sin poder avanzar ni retroceder. El pedazo de roca no tenía más de 1 metro de ancho, con una caída abrupta de un lado y una pared intransitable del otro. Estaba acurrucada con lágrimas que se mezclaban con la lluvia. «I can't get down», lloriqueó. «I'm stuck and the water's coming up». Jacob miró hacia abajo. Tenía razón. El arroyo se desbordaba y ya inundaba la zona baja, convirtiendo el valle en un lago. Incluso si bajaban, quizás no encontrarían dónde pisar. «Todo va a estar bien», dijo Jacob, aunque no lo sentía del todo. «Te voy a ayudar, pero tienes que confiar en mí». «I don't know how to trust», respondió Lily con la voz hecha pedazos. «Todos en los que confío se van». Jacob analizó la situación. El saliente de Lily no aguantaba a 2 personas y además no parecía estable, pero justo debajo a 2 metros había otra roca. Si lograba posicionarse ahí, tal vez podría atraparla si saltaba. «I'm going to climb down to that rock below you», dijo Jacob. «Then you're going to jump and I'm going to catch you. Can you do that?» Lily miró la distancia entre ambas rocas y negó con la cabeza. «It's too far. I'll fall». «You won't fall», aseguró Jacob con más esperanza que certeza. «I promise I'll catch you. But what if you don't?», preguntó ella. «What if you miss? Or what if the rock breaks? Or what if…» Lily lo interrumpió él con suavidad. «Sometimes you have to take a chance on people. Sometimes that's the only way to find out if they're worth trusting». Otra ráfaga de viento sacudió la cornisa y Jacob vio cómo se movía bajo los pies de la niña. Se acababa el tiempo. Enseguida empezó a bajar con cuidado. Cada paso era un riesgo. Las piedras estaban resbalosas, cada agarre debía probarse antes de apoyarse por completo. Un error y caería en el torrente. Finalmente llegó al saliente inferior, se acomodó lo mejor que pudo y levantó la vista. Lily parecía diminuta contra la roca mojada. Su vestido delgado se le pegaba al cuerpo. «I'm ready», le gritó Jacob. «You have to jump now before the storm gets worse». Lily lo miró luego al agua arremolinada, luego otra vez al rostro de Jacob. En sus ojos él pudo ver la lucha entre esperanza y miedo, entre querer confiar y temer otro abandono. «What if I'm too heavy?», preguntó. «What if we both fall? Then we'll fall together», respondió Jacob. «And at least you won't be alone». Se quedaron mirándose entre el viento y la lluvia. Después Lily cerró los ojos, respiró hondo y se lanzó al vacío. El tiempo se detuvo mientras ella caía hacia él, su cuerpecito girando con el viento. Jacob alzó los brazos rogando que sus pies aguantaran, que tuviera fuerza suficiente, que esa prueba de fe no terminara en tragedia. Y en ese instante, cuando una niña marcada caía hacia un hombre roto, todo dependía de si 2 almas heridas podían salvarse mutuamente de las tormentas que habían destrozado sus vidas. Jacob la atrapó justo cuando sus pies resbalaron. Por un segundo aterrador, ambos se tambalearon al borde de la cornisa, con la corriente rugiendo a 6 metros debajo como una boca abierta. Entonces Jacob se dejó caer hacia atrás contra la roca y ambos se estrellaron contra la pared, temblando y jadeando pero vivos. «Te atrapé», susurró Jacob, aún sin creérselo del todo. Lily estaba contra su pecho, su cuerpecito temblando como hoja en vendaval, pero al menos estaba a salvo. «No me dejaste caer», dijo ella con una voz llena de asombro, como si eso fuera lo más increíble que le había pasado en la vida. Pero el alivio no duró mucho. La repisa de piedra bajo sus pies crujía con su peso combinado, y la crecida del arroyo seguía ganando terreno. Tenían que bajar de allí y rápido. «¿Sabes trepar?», preguntó Jacob, buscando una ruta que no los matara en el intento. Lily asintió, secándose la lluvia de los ojos. «Sí soy buena para eso. Tuve que aprender para escapar de los malos». Jacob examinó la pared de roca.
A su derecha vio una serie de salientes estrechos y fisuras que podrían servir como apoyo. No era tarea sencilla, pero no había otra. Sigue mis pasos, dijo Jacob. Pisa donde yo pise, agárrate donde yo me agarre. Si resbalas, grita y te ayudo. Comenzaron a bajar como si fueran arañas con cuidado extremo en aquel barranco resbaloso. Jacob iba primero probando cada punto de apoyo antes de confiar su peso. Después indicaba a Lily dónde poner manos y pies. La lluvia lo volvía todo más traicionero, y más de una vez sintió que perdía el agarre. Pero siguieron bajando, hasta que a mitad del descenso algo salió mal. Un pedazo de piedra se desprendió bajo el pie de Jacob, y él quedó colgando por los dedos, mientras piedras sueltas caían sobre Lily. Por un instante eterno pensó que iba a caer y arrastrarla con él. «Aguanta», gritó Lily desde abajo. «A la izquierda hay donde poner el pie». Jacob miró y efectivamente había un hueco que no había visto. Una niña que había estado enjaulada y maltratada ahora era capaz de ver lo que él no. Metió su bota en la grieta que ella señaló y recuperó el equilibrio. «Gracias», dijo entre jadeos. «Las personas se cuidan entre sí», respondió Lily, repitiendo las palabras que Jacob le había dicho antes. «Eso dijiste». Continuaron bajando hasta llegar al fondo, que no fue hoy tan eterno como pareció. Pero los problemas no habían terminado. La crecida se había desbordado por todo el valle, dejando una laguna de lodo que cubría el paisaje. A lo lejos Jacob divisó a Marshall Hayes y el agente Clark en terreno elevado junto a los caballos. Pero llegar hasta ellos implicaba atravesar una corriente peligrosa. El agua arrastraba ramas, basura, hasta troncos con fuerza suficiente para dejar inconsciente a cualquiera. ¿Y ahora qué?, preguntó Lily, pegada a él en busca de calor. Jacob observó alrededor pensando. Estaban en una pequeña elevación apenas de unos 10 metros rodeada por el torrente. La tormenta no aflojaba y el frío empezaba a morder como cuchillo. Entonces lo vio una cabaña vieja de cazadores medio oculta entre árboles. Se veía vieja, olvidada, pero aún en pie. «Podría servirles de refugio». «Vamos», dijo Jacob tomándole la mano. «A ver si esa cabaña aguanta». La puerta colgaba floja en las bisagras oxidadas, pero cedió. Adentro estaba seco, aunque olía a madera vieja y a nido de ratones. Había una chimenea de piedra con astillas aún secas y una mesa con 2 sillas toscas. «No es gran cosa», comentó Jacob, «pero mejor que mojarnos allá afuera». Lily revisó el lugar mientras él encendía fuego. Encontró una cobija en un estante con hoyos de polilla pero limpia. Se la echó encima. El calor del fuego comenzó a espantar el frío de sus huesos. «¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí?», preguntó ella sentándose cerca de las llamas. «Hasta que baje el agua», respondió Jacob. «Tal vez unas horas, tal vez hasta mañana». Todo dependía de cuánto durara la tormenta. Se quedaron en silencio cómodo y pesado, oyendo la lluvia golpear el techo y las brasas crepitar. Jacob encontró un poco de café viejo y preparó una infusión floja sobre el fuego. Lily hizo una mueca al probarlo, pero lo bebió por el calor. Jacob dijo por fin: «¿Qué va a pasar conmigo cuando baje el agua?», la pregunta que él no quería enfrentar. Había estado tan enfocado en protegerla del peligro inmediato que no se había detenido a pensar en el mañana. ¿Qué pasaba con una niña sin familia en tierras como estas? ¿A dónde iría? ¿Quién la querría? No lo sé, admitió Jacob, pero encontraremos la manera. Tal vez los Marshalls conozcan alguna familia que te reciba. «Una familia que quiera mercancía defectuosa», susurró Lily. «Tú no eres mercancía defectuosa», dijo Jacob firme. «No vuelvas a decir eso». Lily miró el fuego, su carita seria. «El hombre que me metió en la jaula decía que las familias solo quieren niños perfectos, niños sin mala suerte». Jacob sintió cómo la rabia le subía por dentro. Aquel desgraciado había llenado la cabeza de la niña con mentiras solo para dominarla. «Las familias de verdad no funcionan así», dijo Jacob. «Entonces, ¿cómo son?», preguntó Lily. La simpleza de la pregunta lo sacudió más de lo que esperaba. ¿Cómo explicarle a una niña que había perdido todo que la familia no es algo que se gana con perfección? ¿Cómo hablar de amor y pertenencia cuando su propia familia estaba enterrada tras de su casa? Una familia es decidir cuidar del otro, dijo Jacob despacio. No se trata de ser perfecto, sino de querer estar juntos, incluso cuando todo se complica. ¿Tú tuviste una familia?, preguntó Lily. La garganta de Jacob se cerró. Sí, mi esposa Margaret y nuestro hijo. Murieron por una fiebre hace 3 años. Lily abrió mucho los ojos. Entonces tú también sabes lo que es perder gente. Lo sé, dijo Jacob, y sé cuánto duele. ¿Crees que murieron por mi mala suerte?, preguntó Lily. No respondió él. Murieron porque a veces cosas terribles le pasan a buena gente.
Y no hay una razón para eso, no fue culpa tuya. Lily reflexionó en silencio. La gente del carromato decía que yo estaba maldita porque toda mi familia murió menos yo. Que por eso llegaron los bandidos. Los bandidos vinieron porque eran hombres malos que solo querían robar y hacer daño, dijo Jacob. No tuvo nada que ver contigo. Afuera el temporal comenzaba a calmarse. Los truenos ya sonaban más lejos, y la lluvia ya no golpeaba tan fuerte el techo de la cabaña. Pero Jacob no sabía si eso era buena o mala señal. Cuando las aguas bajaran y los agentes pudieran llegar hasta ellos, tendrían que tomar decisiones sobre el futuro de Lily. Y Jacob empezaba a darse cuenta de que la idea de perderla, de verla desaparecer en alguna familia extraña o en una institución dolía más de lo que esperaba. En apenas un día, esa niña herida había empezado a sanar algo en su corazón roto, pero querer protegerla y realmente poder hacerlo eran cosas muy distintas. ¿Qué sabía un viudo lleno de duelo sobre criar a una niña con cicatrices tan hondas? ¿Cómo podía darle lo que necesitaba si él mismo apenas podía sostenerse? La duda le daba vueltas mientras el fuego se consumía lento y la respiración de Lily se hacía más profunda con el sueño. Afuera, el agua seguía corriendo con fuerza junto a su pequeño refugio, arrastrando lo que había dejado el vendaval y transformando el paisaje para siempre, igual que estaba cambiando el alma de Jacob. La luz del amanecer se filtraba por la ventana polvorienta cuando Jacob despertó y vio que Lily ya estaba despierta removiendo las brasas con un palo. La tormenta se había ido durante la noche dejando un mundo reluciente cubierto de gotas mientras los pájaros entonaban su canto desde los árboles del valle. El agua bajó, dijo Lily, sin voltear a verlo. Su tono era neutral, pero Jacob percibió la tristeza escondida. Sabía que esa mañana traería decisiones y eso en su experiencia significaba perder algo más. Jacob se levantó y miró por la ventana. Tenía razón, la creciente se había retirado, dejando barro y restos esparcidos. A lo lejos podía ver a Marshall Hayes y el ayudante Clark cabalgando hacia ellos, guiando a Bell y los otros caballos por el agua que aún cubría el suelo. Ya vienen, dijo Jacob. Lily dejó el palo y se envolvió más con la cobija vieja. Lo sé, respondió. Los agentes llegaron a la pequeña isla en cuestión de minutos. Los caballos salpicaban al pasar los últimos charcos profundos. Hayes bajó de su montura y se acercó con una sonrisa aliviada. Gracias a Dios que están bien, dijo. Nos preocupamos mucho cuando los perdimos de vista en medio de la tormenta. Encontramos dónde cubrirnos, respondió Jacob sin añadir nada sobre el descenso por la ladera o lo cerca que estuvieron del desastre. Algunas historias no hacen falta contarlas. El ayudante Clark inspeccionaba la cabaña con curiosidad. Este lugar viejo le salvó la vida, comentó. Estas casuchas de tramperos aguantan lo que les echen. El rostro de Hayes se tornó más serio. Necesitamos hablar sobre lo que viene ahora. Las autoridades del territorio querrán interrogar a Lily sobre la banda de Dalton y lo que le pasó a su familia. Después de eso, se encogió de hombros, ¿hay un orfanato en Omaha? O quizás podamos encontrar alguna familia que la reciba. Una sensación helada se apoderó del estómago de Jacob. Un orfanato. Había escuchado demasiadas historias sobre esos lugares llenos de niños pocos cuidadores, donde los menores parecían más prisioneros que parte de una familia. La idea de Lily en un sitio así le revolvía el alma. ¿Y si se quedara conmigo?, escuchó decirse. Todos lo miraron con asombro, incluso Lily. Sus ojos se abrieron entre el susto y algo que parecía esperanza. ¿Contigo?, preguntó Hayes, incrédulo. Jacob, vives solo en un rancho lejano. Ese no es lugar para una niña. ¿Y por qué no?, replicó Jacob, la mente acelerada. Tengo casa, tierras y dinero suficiente para mantenerla. Ella necesita un hogar y yo... Se detuvo. No sabía cómo terminar la frase. ¿Tú qué?, preguntó Clark con voz suave. Jacob miró a Lily, que lo observaba con esos ojos serios que decían más que 1000 palabras. Necesito a alguien por quien preocuparme de nuevo. Estos últimos 3 años solo he estado sobreviviendo. Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Hayes negó con la cabeza. Esto no es tan sencillo. Hay procesos legales e investigaciones de fondo. El gobierno territorial no entrega niños así como así. No soy cualquiera, dijo Jacob, su voz firme ahora. Soy veterano dueño de tierras y he demostrado que puedo mantener una familia. La mantuve a salvo en medio de la peor tormenta que ha visto este territorio en años. ¿Eso no vale nada? Lily se levantó de la silla junto a la chimenea fría. ¿Y si yo quiero quedarme con Jacob?, preguntó en voz baja pero clara.
Los agentes se sorprendieron. Casi nunca se preguntaba a los niños cómo ella qué querían. Mucho menos se tomaba en serio su opinión. Cariño, empezó Hayes con suavidad. Pasaste por algo muy duro. Quizá no estés pensando con claridad sobre lo que es mejor para ti. Estoy pensando bien, respondió Lily, levantando la barbilla con una firmeza que recordó a Jacob la manera en que desafió a los hombres de Dalton. Jacob me salvó, cumplió su promesa de volver. Me atrapó cuando caí. Eso es más de lo que ha hecho nadie por mí. Clark se removió incómodo. Pero apenas lo conoces. ¿Cómo puedes estar tan segura de que él es quien debe cuidarte? ¿Y cómo están tan seguros de que esas otras personas sí lo harían? Respondió Lily sin bajar la mirada. Al menos Jacob nunca me ha mentido, ni me ha encerrado en una jaula. Hayes soltó un suspiro largo. Mira, entiendo lo que sientes. Pero estas cosas tienen su proceso. Hay formularios que llenar, entrevistas que realizar, inspecciones del hogar que tomar tiempo. Podrían pasar meses. Y mientras tanto, ¿dónde se quedaría ella?, preguntó Jacob. En ese orfanato que mencionaste o brincando de una casa temporal a otra. Los agentes se cruzaron miradas. Jacob notó la tensión en sus rostros. No esperaban encontrarse con un hombre que quisiera quedarse con ella, ni con una niña con ideas tan claras sobre a dónde pertenece. Tal vez haya una opción, dijo Hayes despacio, una tutela provisional mientras se tramita todo el papeleo. Aunque requeriría el visto bueno del juez del territorio, y ese señor no es precisamente alguien flexible. ¿Cómo se llama?, preguntó Jacob. El juez Morrison. Está en Lincoln, al sur, a unos 3 días a caballo. El corazón de Jacob se sobresaltó. Morrison, como el del puesto de intercambio, exacto. Su hermano fue quien construyó ese lugar antes de que lo abandonaran por los conflictos con los nativos. Y eso que Jacob sonrió era la primera vez en días, porque ahí fue donde encontré a Lily. Si el juez ve ese sitio, si ve la jaula donde Dalton la tenía, va a entender que esta niña no necesita otra institución, sino un verdadero hogar. Hayes frunció el ceño escéptico. ¿De verdad quieres llevar a una niña de 8 años en un viaje de 3 días hasta Lincoln? Es mucho para ella. Puedo hacerlo, dijo Lily sin dudar. He recorrido distancias más largas y en condiciones peores. Jacob añadió, al menos esta vez viajará con gente que se preocupa por su bienestar. El ayudante Clark lo miró con detenimiento. ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad quieres hacerte cargo de ella? Más en serio que nada. En mi vida desde que murió mi esposa, dijo Jacob. Hayes negó lentamente con la cabeza. Esto se sale de lo normal. Debería llevarla a la capital del territorio y que las autoridades decidan. Por favor, dijo Lily. Y algo en su tono hizo que los 3 hombres se quedaran callados. Sé que piensa. He visto cómo los mueven de un lugar a otro, cómo los usan y luego los olvidan. Caminó hacia Jacob y le tomó la mano. Jacob me quiere, no porque tenga que hacerlo, ni porque alguien se lo ordene, sino porque él elige hacerlo. ¿Saben lo raro que es eso? En la cabaña se hizo un silencio denso, roto, solo por el goteo sobre el techo. Hayes miró a Clark, que se encogió de hombros como diciendo, decide tú. Por fin Hayes exhaló. 3 días hasta Lincoln. Si el juez Morrison dice que no, ella se va a Omaha sin discusión. De acuerdo, repitió Jacob sin dudar antes de que la gente cambiara de idea. Lily apretó su mano. ¿De verdad vamos a intentarlo?, preguntó ella. Vamos a hacer más que eso, respondió Jacob. Vamos a convencer a ese juez de que la familia no siempre nace de la sangre. A veces se forma por decisión cuando 2 personas deciden que se pertenecen. Alistándose para dejar la cabaña y emprender el camino a Lincoln, Jacob sintió algo que no había sentido en 3 años. Esperanza, no solo por él, sino por el futuro que ahora compartían. Pero antes debían convencer a un juez territorial de que un hombre herido y una niña rota podían juntos sanarse mutuamente. El mazo del juez Morrison golpeó la mesa como un trueno, haciendo brincar a todos los presentes en la pequeña sala. La barba gris del anciano no ocultaba su expresión de disgusto, mientras clavaba la mirada en Jacob y Lily desde su asiento elevado. Detrás de ellos, el agente Hayes se movía incómodo en su silla, deseando estar en cualquier otro sitio. Señor Brennan, dijo el juez con tono tan frío como la helada, ¿de verdad espera que yo crea que un hombre que habla con tumbas y vive como un ermitaño está capacitado para criar a una niña? Jacob apretó la mandíbula. Los últimos 3 días habían sido los más felices que recordaba en años. Ver cómo Lily ganaba confianza, cómo reía junto al fuego del campamento, cómo le preguntaba de todo, desde las nubes hasta los pájaros.
Y ahora, este anciano amargado quería arrancarle todo eso. Su señoría, dijo Jacob con cuidado, puede que haya estado solo por 3 años, pero no estoy loco ni soy un ermitaño. Tengo un rancho que funciona, pago impuestos, nunca he violado la ley. Cuidar ganado no te convierte en apto para criar a una menor con traumas, soltó el juez Morrison. Esta niña necesita atención médica, educación, cuidado profesional. ¿Y tú qué puedes ofrecerle que no le dé una institución adecuada? De pronto Lily se puso de pie. Sus puñitos estaban cerrados a los costados. Puede darle una familia, dijo con voz firme que rompió el silencio del juzgado. Él no me ve, como si estuviera rota. Las cejas del juez se alzaron. Jovencita, los niños no hablan en mi sala sin que se les pida la palabra. Entonces hágame una pregunta, retó Lily levantando la barbilla con desafío. Pregúnteme qué quiero, pregúnteme en quién confío, pregúnteme por qué me escapé de todos los adultos que intentaron ayudarme hasta que conocí a Jacob. Jacob intentó tomar su mano para tranquilizarla temiendo que se metiera en líos. Pero el juez Morrison la observaba con atención renovada, como si por fin la viera realmente. Muy bien, dijo el juez con voz más pausada. Te pregunto, ¿por qué debería dejarte con el señor Brennan en lugar de enviarte al orfanato del territorio donde recibirías supervisión y educación adecuada? Lily inhaló hondo, porque Jacob me ve como una persona, no como un problema que hay que resolver. Cuando le dije que creía estar maldita, no intentó convencerme de lo contrario. Me lo demostró tratándome como si tuviera valor. El juez se inclinó hacia el frente. ¿Y qué le hace pensar que el señor Brennan puede hacerse cargo de lo que necesita? No es una mascota. Requiere comida, ropa, atención médica y educación. Él ya me da todo eso, respondió Lily. Me compró ropa nueva en el pueblo ayer. Se aseguró de que comiera bien durante todo el viaje. Y me ha estado enseñando a leer los letreros de las casas y los mojones del camino. A Jacob le sorprendió el calorcito que sintió por dentro. No se había dado cuenta de que ella prestaba atención a esas pequeñas clases improvisadas. Leer letreros no es lo mismo que una educación formal, dijo el juez Morrison con tono seco. El Marshal Hayes carraspeó. Con su permiso, su señoría ya ha estado observando al señor Brennan y a la niña varios días. Cuando la encontramos, estaba totalmente encerrada en sí misma. No hablaba, no miraba a nadie, parecía un venadito asustado. Desde que está con Brennan, ha cambiado por completo. Ahora platica, pregunta cosas, hasta se ríe. El apego emocional no lo es todo, replicó el juez. También hay cuestiones prácticas. El señor Brennan no está casado. Una niña necesita la guía de una mujer al crecer. En el pueblo está la señora Patterson, dijo Jacob. Es viuda, cose por encargo y ayuda al doctor cuando hace falta. Ya me dijo que me apoyaría en lo que no pueda yo solo. El juez Morrison hizo unas anotaciones, y en cuanto a la escuela, el plantel más cercano está a 15 millas de su rancho. Puedo enseñarle yo mismo, dijo Jacob. Estudié en el antes de la guerra. Sé lectura, escritura, matemáticas, historia. Y si hace falta más adelante podemos buscar una escuela formal. Universidad. El juez arqueó una ceja. ¿Qué estudió ingeniería en West Point? Iba a ser soldado. La voz de Jacob se fue apagando. Después de la guerra se hizo agricultor, completó el juez Morrison. Interesante cambio de rumbo. Jacob sintió que la cara le ardía. Me volví ranchero porque quería construir en vez de destruir. Ya había visto suficiente ruina. El juez se quedó callado, evaluando con su mirada aguda a Jacob y Lily. Cuando habló de nuevo, su tono fue más suave. Señorita Lily, entiende que si le otorgo esta tutela, vivirá en un rancho aislado sin contacto frecuente con otros niños. Estará bajo el cuidado del señor Brennan para todo: comida, abrigo, protección, educación. ¿Está preparada para esa responsabilidad? ¿Responsabilidad? Lily frunció el ceño. Sí, cuando 2 personas son familia se cuidan entre ellas. El señor Brennan me cuidaría. Me cuidaría, pero yo también tendría que ser digna de ese cuidado. ¿Cree poder con eso? Lily miró a Jacob y luego al juez. Creo que sí. Jacob dice que las familias se cuidan incluso cuando es difícil. Quiero aprender a hacer eso. El juez dejó la pluma y se recargó en su silla. Marshal Hayes, ¿cuál es su recomendación oficial? Hayes se puso de pie. Señoría, he visto muchos niños en situaciones horribles durante mis años en el servicio. La mayoría termina roto sin importar dónde los pongamos. Esta niña es diferente, tiene esperanza otra vez. Y eso vale la pena protegerlo. ¿Cree que el señor Brennan puede mantener esa esperanza? Creo que juntos pueden, dijo Hayes. A veces las mejores familias son las que se eligen. El juez tomó un documento y lo leyó en silencio durante lo que pareció una eternidad.
Jacob sentía el corazón golpearle el pecho. Sabía que esa decisión podía cambiar sus vidas. Finalmente el juez levantó la vista. Señor Brennan, estoy dispuesto a otorgarle la tutela temporal por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo será evaluado por las autoridades del territorio. Si en cualquier momento consideramos que la situación no conviene a la menor, se revocará la tutela. Jacob casi se dobló de alivio. Gracias, su señoría. No he terminado, interrumpió el juez levantando la mano. Hay condiciones. La niña debe recibir revisiones médicas periódicas. Tiene que recibir educación adecuada. Yo mismo evaluaré su progreso cuando revisemos este caso en 6 meses. Y ambos deben asistir a sesiones semanales con el reverendo Miller en el pueblo para asegurar que están adaptándose a su nueva familia. Aceptamos todas las condiciones, respondió Jacob sin titubear. El juez firmó el documento con decisión. Luego se lo entregó. Felicidades, señor Brennan. Es ahora el tutor legal provisional de la señorita Lily. ¿Cuál es su apellido, niña Lily? Miró a Jacob y luego al juez. Ya no recuerdo el apellido de mi familia. Murió con ellos. ¿Puedo ser Lily Brennan ahora? El gesto severo del juez se suavizó apenas. Eso depende del señor Brennan. Jacob se arrodilló para verla a los ojos. ¿Te gustaría llamarte Lily Brennan? Más que nada en el mundo, susurró ella. Entonces Lily Brennan lo eres, dijo Jacob. Y por primera vez en 3 años sintió que tal vez podría volver a sonreír. Pero al salir del juzgado no pudo evitar pensar que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Convencer al juez había sido la parte fácil. Ahora tendrían que convencer al uno al otro de que realmente podían ser una familia. 6 meses después, Jacob volvió a pararse en esa sala, pero todo se sentía distinto. Lily, sentada a su lado, llevaba un vestido azul nuevo que le había hecho la señora Patterson. Sus trenzas estaban bien peinadas y su rostro reflejaba una seguridad tranquila. Mientras esperaban, leía un libro no solo por obligación, sino porque realmente lo disfrutaba. El juez Morrison entró y se acomodó en su asiento, aunque su expresión ya no era tan rígida como la primera vez que lo vieron. Durante los últimos meses había hecho varias visitas imprevistas al rancho y en cada una de ellas parecía irse más satisfecho. Señor Brennan, señorita Lily, dijo el juez, hoy estamos aquí para revisar la custodia temporal y decidir si debe convertirse en definitiva. El corazón de Jacob latía con menos ansiedad, esta vez, aunque seguía lleno de esperanza. Los 6 meses previos no habían sido fáciles. Lily aún tenía pesadillas, a veces se encogía ante ruidos repentinos. Hubo días en que Jacob dudaba de sí mismo como figura paterna, pero también hubo momentos luminosos que hacían que todo valiera la pena. He revisado los informes del reverendo Miller, de la señora Patterson y del doctor Henderson, continuó el juez Morrison. Son verdaderamente notables, levantó un informe de su escritorio. El doctor Henderson reporta que Lily ha aumentado 7 kilos y ha crecido 5 centímetros. Las pesadillas son menos frecuentes y no presenta los retrasos que comúnmente se observan en menores que han vivido traumas. Jacob sintió que algo se le hinchaba por dentro. Lily no solo había cambiado físicamente, también había florecido en lo emocional y lo mental. El reverendo Miller señala que ambos asistieron a cada sesión semanal y que han avanzado mucho en crear vínculos familiares saludables. Destacó especialmente cómo han aprendido a hablar de temas difíciles entre ustedes. Eso fue lo más complicado, pensó Jacob. Aprender a decir lo que sentían en lugar de guardárselo hasta que doliera. La señora Patterson dice que Lily ya sabe hacer tareas del hogar básicas para su edad y que tiene una madurez poco común al colaborar en el rancho. También menciona que en las visitas semanales al pueblo Lily ha hecho amistad con otros niños. El juez dejó los papeles a un lado y miró directamente a Lily. Señorita, solo tengo una pregunta para usted. ¿Eres feliz, Lily? Se puso de pie con el libro aún en la mano. Su señoría, ahora sí sé lo que es la felicidad. Antes creía que no tener miedo era lo mismo, pero no. Feliz es cuando te despiertas con ganas de empezar el día, sin temor de que todo se venga abajo. ¿Y te despiertas así?, preguntó el juez. Casi todos los días, dijo Lily con sinceridad. A veces me pongo triste porque extraño a mi primera familia, pero Jacob dice que eso es normal, y que extrañarlos no significa que no pueda querer a mi nueva familia también. El juez Morrison asintió con aprobación. Señor Brennan, ¿qué ha aprendido sobre usted mismo en estos 6 meses? Jacob se levantó escogiendo cada palabra con calma. Aprendí que no estaba roto como pensaba. Solo me faltaba algo. Cuidar de Lily me devolvió el rumbo.
Pero más que eso entendí que formar una familia no se trata de reemplazar lo perdido. Se trata de crear algo nuevo sin dejar de honrar lo que fue. ¿Podría explicarse más?, preguntó el juez. Sigo visitando las tumbas de mi esposa e hijo cada semana, dijo Jacob. Pero ahora Lily me acompaña a veces. Me ayuda a plantar flores, les cuenta lo que aprendió en la escuela. No está intentando sustituirlos. Me ayuda a recordar que el amor no termina con la muerte. El juez guardó silencio unos segundos, luego sonrió. Era la primera sonrisa auténtica que Jacob le veía. En mis 30 años como juez, dijo, he supervisado cientos de casos de adopción y custodia. Algunos resultan bien, otros no tanto. Pero pocas veces he presenciado una sanación mutua tan evidente como la suya. Tomó una pluma y firmó un documento con determinación. Por la presente otorgo la adopción permanente de Lily Brennan. Señor Brennan, legalmente es su hija con todos los derechos y responsabilidades. Lily dejó escapar un sollozo de alegría que Jacob no supo contener en sus propios ojos. Hay un detalle más, añadió el juez, retomando su tono formal. Señorita Lily, como su nuevo padre legal, el señor Brennan puede cambiar su apellido si así lo desea. ¿Quiere seguir siendo Lily Brennan? Lily alzó la vista hacia Jacob con los ojos encendidos. Puedo ser Lily Margaret Brennan por su esposa, sé que no puedo reemplazarla, pero me gustaría llevar su nombre también. La garganta de Jacob se cerró, solo pudo asentir demasiado emocionado para hablar. El juez anotó el nuevo nombre en los papeles, entonces queda como Lily Margaret Brennan. Bienvenida a tu familia para siempre, jovencita, dijo al cerrar el expediente. Mientras salían juntos del juzgado, ya como padre e hija ante la ley, Jacob pensó en todo el camino que los había traído hasta allí. Todo empezó con una niña enjaulada y un hombre deshecho, ambos marcados por un mundo que no entendía su valor. Pero al encontrarse en medio de la tormenta, descubrieron algo más fuerte, que el valor real no viene de lo que otros opinan, sino de lo que uno elige hacer con el amor que se le ofrece. Lily entrelazó su mano con la de él, mientras caminaban hacia los caballos. ¿Y ahora qué pasa, papá?, preguntó, usando el nombre que había empezado a decirle apenas la semana pasada. Ahora volvemos a casa, dijo Jacob. ¿Y vivimos felices para siempre? ¿De verdad?, preguntó Lily con una sonrisa pícara. Como en los cuentos, mejor que los cuentos, respondió Jacob, porque esta historia sí es real. Mientras cabalgaban de regreso por las llanuras de Nebraska, el sol cayendo a sus espaldas y un nuevo horizonte por delante, Jacob comprendió que las mejores familias son aquellas que se eligen, y que a veces quienes están más rotos son los que terminan siendo más fuertes cuando deciden que su valor no está en lo que otros les ponen como etiqueta, sino en el amor que se atreven a recibir y ofrecer.